Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje. Me encuentro en el antiguo aeropuerto de Quito, concretamente ahora conocido como Parque Bicentenario. Aquí vamos a revisar la historia del aeropuerto, qué ha cambiado para la ciudad, qué ganó la ciudad y también qué perdió, porque antes estábamos muy cerca tal vez de nuestros vuelos. Aquí imagínense, estamos en plena pista de aterrizaje. Alguna vez aquí vimos aterrizar los 747, los MD-11 de KLM, una cantidad de aviones, mucha historia, millones de pasajeros que por aquí viajaron y se transportaron. Entonces vamos a iniciar con ustedes, dejándome aquí abajo en los comentarios qué extrañan del antiguo aeropuerto, qué recuerdos tienen, qué anécdota pueden compartir, lo que ustedes quieran en los comentarios, y también coméntame, por ejemplo, qué opinas del nuevo aeropuerto. Lo que ustedes quieran, los comentarios están abiertos siempre, y no se olviden suscribirse al canal, darle like y compartir para que más gente conozca la historia de lo que fue el antiguo aeropuerto de Quito. Hoy estamos en la mitad en plena pista de aterrizaje, donde alguna vez aterrizaban aviones de cientos de toneladas de peso. Ahora es un parque, es uno de los parques más importantes de Quito. Acá vienen muchas personas a hacer deporte, puedes venir a bicicleta, caminar, correr, hacer un picnic, lo que tú quieras. Es realmente impresionante cómo cambió la ciudad de tener aviones aquí. Ahora es totalmente un parque. Imagínense, poder caminar, tocar el asfalto, al menos para nosotros que nos gusta la aviación, es algo realmente muy llamativo y muy interesante de poder hacer. Venir a tocar la pista, incluso todavía huele a caucho de las llantas de los aviones cuando tocaban o impactaban tierra, digámoslo así. Y también este lugar está lleno de historia. Aparte de los millones de pasajeros que pasaban por acá, hubo algunos accidentes aéreos que también marcaron la historia de la ciudad. Imagínense, bueno, la pista ya no es lo que era antes. La pista tenía en su momento que operaba el aeropuerto 3.120 metros de longitud. Hoy ya se ha ido cortando por partes, hay juegos acá atrás, incluso una estación del nuevo metro de Quito está por allá. Y al otro lado tenemos canchas de fútbol, canchas de tenis, pistas de patinaje. Entonces ha cambiado mucho lo que era el aeropuerto. Obviamente hay muchos más árboles de lo que en su momento era, porque no podía ver los árboles como vemos hoy en día. Hay un centro de convenciones ahora. Entonces el aeropuerto ha seguido modificando para convertirse poco a poco en un parque. Incluso hay una laguna llena de peces. Y si ustedes se preguntan por qué se llama Parque Bicentenario, fue una decisión del Consejo Metropolitano de Quito a la conmemoración de los 200 años del primer grito de independencia que se dio justamente aquí en la ciudad de Quito. Hablemos de qué ganó la ciudad con la salida del aeropuerto de aquí del pleno centro de la ciudad. Ganamos un mejor estilo de vida, porque ganamos espacios verdes, muchos árboles, vegetación, lugares donde pueden venir los niños a jugar, a divertirse, puedes venir con tu familia, andar en bicicleta. Entonces, incluso yo soy un usuario personal de este parque, vengo bastante acá a caminar, a dar vueltas, a distraerme un poco, a respirar aire fresco. Ganamos un nuevo pulmón, porque antes teníamos la Carolina, el parque metropolitano, pero en cambio ganamos todo este espacio gigante una vez que salió el aeropuerto de la ciudad. Incluso aquí en el parque, por la visita en el año 2015 del Papa Francisco, se generó este enorme monumento que, ojo, no es la misma cruz del Papa que se encuentra en el Parque La Carolina. Y vale recordar que en su visita del Papa en 2015 llegó en un Airbus 330 de Alitalia. Pero ahora pueden venir acá al Parque Bicentenario, antiguo aeropuerto, para visitar este monumento en su honor. Y hablando de cosas que ya no existen, les mencioné Alitalia. Justamente esa aerolínea tampoco ya estaba operando, dejó de existir, la reemplazó ITA Airways. Y esa vez que vino el Papa, me acuerdo claramente, me ayudaron para meter más o menos, no quiero decir ilegal, pero algo así, porque obviamente como era el Papa, un jefe de Estado prácticamente, la seguridad era bastante extrema, porque el Papa Francisco llegó a Tababela. En ese entonces, obviamente, el aeropuerto todavía bastante nuevo, tenía apenas 2 años de iniciar operaciones. Ahí desde la reja empecé a tomarle fotos del 330 que llegó, un lindo avión. Y después pude visitarlo, el avión, estar muy cerca, abajo del avión inclusive. Y vale indicar que Alitalia y ahora ITA es la aerolínea oficial cuando transporta al Papa que esté en ese momento a cualquier parte del mundo. Y después de que el Papa estuvo de visita aquí en Quito, se fue en un Boeing 737-800 de BOA, que es una aerolínea boliviana que ustedes seguramente conocen, hacia Bolivia para su visita respectiva. Y sigamos hablando un poquito de historia. Este aeropuerto, el antiguo Mariscal Sucre de Quito, fue clave para el crecimiento que en su momento tuvo Ecuatoriana de Aviación, otra aerolínea que ya no existe, que la recordamos mucho, pero que fue fundamental. Llegó a ser de las aerolíneas más grandes e importantes de toda Latinoamérica.
volaba, por ejemplo, a Los Ángeles, una ruta que no tenemos en la actualidad, la Ciudad de México, incluso a las Bahamas. Fue una aerolínea muy importante y que aquí el aeropuerto de Quito, en su máximo apogeo, vio esta aerolínea. También aerolíneas históricas pasaron por aquí que ya no las hemos visto más en Ecuador. Lufthansa llegó a este aeropuerto. También llegó Air France, que bueno, Air France volvió en 2019, pero la pandemia nos volvió a dejar sin Air France, y un montón de aerolíneas más. Yo cuando era pequeño, calculo unos 8 o 9 años, venía aquí justamente donde estoy parado en este momento, a andar en bicicleta. En esa época la seguridad del aeropuerto no era tan importante o tan seria, digamos, como es hoy en día entrar a un aeropuerto, pero podía entrar acá a andar en bicicleta con mis amigos. Y al ver los aviones pasar tan cerca de mí, sentir el olor a Jet A1, escuchar los aviones tan cerca y retumbando en mi oído, hicieron que se me meta el bichito de la aviación, y desde entonces no paro de pensar en aviación. Por eso para mí este aeropuerto es tan importante, y hasta el día de hoy, cuando voy manejando, caminando por la calle, como que veo un avión aterrizando en la ciudad, como que se me quedó ese chip registrado de que siempre está un avión aterrizando aquí en esta pista que tanto extrañamos y tanto recordamos. Y el helicóptero que acaban de ver aterrizar es del Aeropolicial, que aquí tiene una base importante de operaciones y mantenimiento. Y por acá tenemos también los antiguos hangares de aviación privada. Desde aquí, las grandes empresas de Ecuador que tienen sus aviones privados operaban desde aquí a cualquier parte del mundo. Y como les decía, la actividad aeronáutica en el aeropuerto, antiguo aeropuerto de Quito, no ha parado desde su cierre, ya que atrás mío está la estación de bomberos de Quito, y justamente tiene un helicóptero Agusta-Westland que lo utilizan sobre todo en temporada de incendios en la ciudad. Y así como hablamos de lo que ganamos, que es este espacio enorme verde para hacer deporte, entretenerte, pasar un tiempo con tu familia, también perdimos algunas cosas, sobre todo la cercanía. Estar tan cerca nos permitía despertarnos con poca anticipación y estar en 15 minutos aquí en el aeropuerto para abordar tu vuelo. También podíamos ver con nuestros propios ojos cuando el avión de nuestros familiares aterrizaban, y hace rato tú ya salías a venir a recogerlos acá al aeropuerto. Esos detalles que nos alejaron ahora son clave, porque también escuchar los aviones despegar, verlos aterrizar, era parte del día a día de la ciudad, y es algo que hasta el día de hoy extrañamos. Y una de las cosas que más extrañamos es poder ver los aviones despegar con esta vista impresionante de la ciudad. Al fondo tenemos el Panecillo, si estaría despejado veríamos el Cotopaxi, y un paisaje totalmente hermoso que tiene nuestra ciudad. Y parte de la historia del aeropuerto hasta ahora vive aquí. Atrás mío se encuentra el Museo Aeronáutico de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que ustedes pueden ver el recorrido completo que hice hace poquito en el canal de YouTube, pero atrás están aviones históricos, hay DC-3, Douglas DC-6, Hércules, los Canberra. Hay mucha historia que hasta ahora vive aquí en el aeropuerto de Quito, en la base aérea Mariscal Sucre, que aún se llama así, que lo opera y todavía está aquí la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Si un día ustedes vienen al Parque Bicentenario, antiguo aeropuerto de Quito, y encuentran estas estructuras de acá y se preguntan qué son, anteriormente estaban ubicadas al sur, en la cabecera 35 del aeropuerto, y tenían el objetivo de más o menos restringir, digamos, que no se levanten piedras que puedan golpear a alguien que se encontraba en la parte de la pista, pero también ayudaba en algo a reducir el impacto sonoro de las operaciones aéreas aquí en el antiguo aeropuerto. Y mientras vamos rodando en plena calle de rodaje del antiguo aeropuerto de Quito, vamos a hablar un poquito de la historia de los aeropuertos como tal en la ciudad. Si ustedes tal vez no sabían, el primer registro de lo que se podría conocer como un campo de aviación fue en la Alameda, muy cerca de la Casa de Gobierno actualmente. Después pasó al Parque La Carolina, donde incluso actualmente hay un avión DC-6 ahí decorativo. Y después, aproximadamente en 1929, ya se empezó a usar el aeropuerto de Quito, el antiguo aeropuerto de Quito, como un campo de aviación, y posteriormente con la llegada de Panagra, la aerolínea de Estados Unidos que ustedes muy bien conocen, que es importante para la historia del país, si no tienen que buscarla, es muy buena, se empezó ya a estructurar como tal un aeropuerto. Pasó de ser un campo prácticamente de tierra, de pasto, a después estructurarse ya como un aeropuerto como tal para las operaciones de esta aerolínea que estaba desarrollándose en toda Sudamérica. Y otra parte importante del antiguo aeropuerto son los hangares. Atrás mío se encuentran hangares, por ejemplo, Petroecuador tenía aquí su hangar. Acá también las paletizadoras de carga procesaban todas las flores, las rosas ecuatorianas para mandarlas al mundo en los Boeing 747 y otros aviones. Y ahora aquí se lo utiliza, como pueden ver, un depósito de autos, y también puedes venir acá a hacer la matriculación y revisión vehicular. Entonces, algo muy interesante, tú entras al hangar, era un hangar totalmente donde antes estaban aviones, ahora haces trámites burocráticos normales de nuestras vidas diarias.
Y esto, justamente la fotografía aeronáutica conocida como spotting, fue parte fundamental de lo que hago actualmente, que es comunicar sobre aviación. Aquí me acuerdo que vine, no sé, unas 100 o más veces a tomar fotos de aviones desde la torre de control o desde la reja en la cabecera de la pista 35. Desde cualquier lado venía a tomar fotos, me acuerdo, desde la Fuerza Aérea, desde la base, el que ahora es el museo, muchas veces tomando fotos, desde los bomberos, sin fin de veces. La fotografía muy importante también se realizó y realizaba yo aquí bastante en el aeropuerto. Y justo junto al ingreso B del Parque Bicentenario tenemos lo que alguna vez, justo aquí, fue el hangar de TAME. Yo me acuerdo que acá venía muchas veces a visitar los aviones de TAME, a conocer cuando llegaba un nuevo avión, cuando hubo el cambio de imagen de TAME, a eventos que habían acá, a conocer el centro de operaciones de la aerolínea y a tomar muchísimas fotos desde un balcón increíble que tenía el hangar, que permitía ver toda la operación del aeropuerto con una vista extraordinaria. Hemos llegado en este recorrido a una parte muy importante del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Es lo que alguna vez fue la terminal nacional, pero ahora es un centro de convenciones. Como pueden ver, esto también es una de las cosas que ganó la ciudad, un centro de convenciones de primer nivel. Pero aquí alguna vez, seguro, muchos de ustedes salimos en un vuelo nacional a Cuenca, a Loja, a Guayaquil, a Galápagos o a cualquier parte del Ecuador. Y como vemos ahora, es un gran centro de convenciones. Aquí estaba, me acuerdo, por aquí tú entrabas caminando y pasabas a los counters de las aerolíneas que eran por acá a la derecha, a la izquierda el filtro de seguridad y pasabas a las chiquitas y pequeñitas salas de embarque que me acuerdo que había ahí. Ustedes ven dos torres de control. La chiquita, digamos, es la antigua, casi la torre original. Y la azul, la torre de control azul, la más alta, esa es la torre que se construyó posteriormente y es la torre de control más nueva que se hizo en el antiguo aeropuerto. Y ya empezamos a ver ahora también lo que eran las mangas de abordaje. Aquí a la derecha vemos que era un nivel superior, una estructura bastante, digamos, precaria, obviamente nada que ver con lo que es el nuevo aeropuerto. Y tenemos una estructura que la vemos ya se ve antigua, hasta el sol ha hecho sus daños con el tiempo, también la lluvia. Pero por aquí abordábamos los vuelos también tanto nacionales o internacionales en su respectivo momento. Y junto al oso de anteojos, que ahora forma parte del Parque Bicentenario, voy cerrando este video, pero es importantísimo recapitular todo lo que perdimos. Perdimos la cercanía, estar a 15 minutos en un taxi, poder venir a ver a tu familiar de una forma muy rápida, pero también ganamos muchas cosas. Creo que lo que más es lo que ganamos como ciudad. Ganamos una zona verde, un pulmón, ganamos también un centro de convenciones, como les comentaba, pero ganamos sobre todo un nuevo aeropuerto con una pista de aterrizaje de 4.090 metros de longitud. ¿Qué permite eso? Que los vuelos puedan volar hasta lugares más distantes. Por ejemplo, ahora hay vuelos directos Quito-Madrid, que en su momento desde el antiguo aeropuerto era imposible totalmente. También llegamos a tener vuelos directos Quito-París, pero obviamente la pandemia nos prohibió de seguir viendo aquí a Air France. Entonces son muchas cosas que hemos ganado, una infraestructura que puede ir creciendo en el tiempo. Justamente el aeropuerto de Quito está creciendo en su ampliación. También tenemos mucha más seguridad, un espacio amplio, los aviones tienen mucho más espacio para aterrizar, no está en medio de ciudad y sobre todo el aeropuerto puede seguir creciendo en base a la demanda. Aquí el espacio ya no se podía porque la ciudad se comió literalmente al aeropuerto. Aquí quiero abrir ahora los comentarios para ustedes. Coméntenme qué les gustaría seguir viendo en estos recorridos. Yo espero poder más adelante entrar en las entrañas literalmente del antiguo aeropuerto, recorrer nuevamente esos pasillos, sales de abordaje, entrar a una manga y poder recordar esos antiguos tiempos en los que viajábamos desde este aeropuerto. Y también coméntame qué te ha parecido este recorrido, déjamelo saber, este formato un poquito que hemos venido cambiando algunas cosas para traerles a ustedes la mejor información aeronáutica de Ecuador y también del mundo. Muchas gracias por ser parte del canal de YouTube y nos estaremos viendo muy pronto. Chao, chao.